El hospital en Cuba es muy insalubre. El almuerzo que nos daban a los trabajadores, que era horrible, que era como un agua y como el frijol así flotando, algo que nadie se lo iba a comer, porque las estructuras de los hospitales son muy antiguas. Ese video tuve que borrarlo. Dijeron, Sí. te presionaron. Sí. Yo veía los videos de personas que llegaban a México así como por travesía, por visa, pero por travesía yo dije, a ver, yo por travesía no me voy a ir, porque sé el peligro que corren las personas, además me voy a ir yo solo, no sé qué tan seguro sea. Y también se veía como que muchas personas habían sido como estafadas, timadas con el tema del dinero, porque tienes que pasar por muchos países hasta poder llegar a México. Sí. Y entonces, ya yo, cuando estaba en el hospital trabajando, que las situaciones en el hospital eran horribles, ya te digo. Allá en Cuba. Sí, eran muy precarias, muy feas. ¿Puedes detallar, o sea, qué pasó? ¿Cómo se fue la electricidad y ya no puedes? Un hospital en Cuba, no sé si has visto como videos de Facebook o algo así que circulan mucho de hospitales, imágenes y tal. Pero el hospital en Cuba es muy insalubre porque las estructuras de los hospitales son muy antiguas y también como las personas que van a atender a los pacientes, a los niños o a cualquier persona, no cuidan como la integridad del hospital y como luego los inodoros se tupen, como sube toda esa agua por donde te bañas, se va la corriente, no hay insumos médicos. Yo recuerdo que eso fue, yo creo que uno de los motivos que me hizo decir, Dani, ya es tu momento, te tienes que ir de aquí de Cuba, ya. Yo, un día se me ocurre la gran idea de grabar como un video para YouTube de mi día a día, pero en el hospital. Y yo mostré mi realidad dentro del hospital. ¿Y está en tu canal todavía? No, ese video tuve que borrar. Tuve que borrarlo. Dijeron, Sí. te presionaron. Sí, pero bien feo. Yo muestro en ese momento como las jeringuillas que eran de cristal, el almuerzo que nos daban a los trabajadores, que era horrible, que era como un agua y como el frijol así flotando, ¿sabes? Como algo que nadie se lo iba a comer. Pues sí. Y luego para tú pasarte 24 horas trabajando ahí, tenías que como alimentarte bien. Claro, ¿no? turnos de 24 horas es muy pesado. Es muy pesado y sin pegar ojo. Tenías que estar ahí Claro. con los ojos Es que abiertos. enfermero es mucha Sí, exacto. responsabilidad. Y yo grabé ese video, lo publiqué, pero yo en ese momento era como muy inocente, la verdad. Y yo dije, ¿qué puede pasar? ¿Sabes? Como es mi realidad, es lo que yo vivo día a día, no va a pasar nada. No había pasado, yo creo, ni... Yo me fui a dormir a mi casa y no habían pasado ni 3 horas, yo creo. Y ya me estaban llamando. Como que, oye, mira, sucedió esto, ten cuenta, ve a ver qué vas a hacer, quita el video tal y cual. Y yo dije, ah, pues sí pasó algo. Pero no lo tomé tan en serio en ese momento, porque yo ya empezaba como de vacaciones en esa semana y dije, no lo voy a tomar tan en serio. Cuando no vinieron a mi casa, tú lo tomas en serio cuando la policía va a tu casa y te toca la puerta. Ay, no y dice, manches. ahora sí es en serio. Y dije, no es tan serio. Y dejé el video igual, lo dejé ahí un rato. Y ya luego cuando sí empiezo a trabajar, sí van y me llaman y me dicen, queremos hablar contigo. Y me preguntaron, ¿quién te paga? ¿Por qué subiste ese video? ¿Qué piensas acerca de la revolución? Porque todo siempre llega al punto de preguntarte qué piensas tú de la revolución. Y ahí tienes que responder bien, ¿no? Exacto. Si Si no, respondes mal, valiste madre. Ya vas ¿valiste preso. madre es cárcel o...? Sí, exacto, cárcel. Y no 1 año, ni 2, ni 3, hasta 9 años. Incluso ahora en Cuba hay algo como muy polémico, un tema muy polémico con respecto a unos chicos de mi provincia, que ellos tenían como un podcast, pero era como un podcast en Instagram, que lo hacían como Reels. Y ahí te explicaban como el día a día de ellos, pero como con términos que al gobierno cubano no le gustaba. Y ese podcast fue tomando como mucho auge, lo compartieron muchas personas famosas, y los chicos de un momento a otro desaparecieron. Nadie sabe qué pasó. Y se sabe que están en cárcel, le hicieron un juicio, pero el juicio no es como a puertas abiertas y ya como están en cárcel. Y es muy fuerte porque los chicos eran jóvenes, dejaron niños, dejaron familia y realmente no estaban diciendo ninguna mentira, estaban diciendo la realidad que le estaba ocurriendo a ellos en ese momento, que le ocurre a muchos cubanos, pero por temor no lo dicen. Y entonces ya tú te pones a pensar y tú dices, yo no voy a hacer redes sociales porque me puede ocurrir esto. Claro. Y fue lo que me sucedió a mí, que yo dije, yo ya tengo que dejar esto hasta un punto porque me puede perjudicar a mí, y no tanto a mí, sino también a mi familia. Y yo en ese punto dije, ya si me dijeron, te tenemos el ojo echado, porque me dijeron, te tenemos el ojo echado, ve a ver qué vas a hacer, ve a ver qué vas a grabar, ve a ver qué vas a decir. Yo dije, no, esto no es libertad de expresión, yo me tengo que ir de aquí de Cuba.
Y ya entonces me puse a buscar como información, como maneras de salir de Cuba, que creo que ese es un término que buscan todos los cubanos, como maneras de salir de Cuba. Sale como número uno, ¿no? Sí, En así en términos de Google, así. búsqueda. Sí, exacto. Y me salieron varias opciones. Ya luego vi videos en YouTube, pedí mucha información y vi como la manera más segura y más asequible, por así decirlo, era la del visado, la de un visado de turismo. Y ya puse manos a la obra, trabajé un chingo por todos lados, no solamente como enfermero, porque yo cuando estaba como en el hospital, estaba editando videos a las 3 de la mañana, ahí editando en el teléfono y mirando a los pacientes. Y lo ponía entonces ya luego a subir en una esquinita, me recuerdo, que eso de verdad es muy chocante, en una esquinita así de una ventana donde único había conexión. Y lo ponía ahí y no lo podía mover de ahí porque si no, no se subía el video. Y ya luego seguir en los quehaceres como del trabajo, como cumplir los medicamentos y tal, y ya luego irme a mi casa y volver a la rutina de nuevo, grabar de nuevo, al otro día volver a trabajar, editar y así. Y era súper complicado, la verdad. Y ya dije, ahora sí, me voy, me voy, me voy. Se me dio la oportunidad, pude sacar una cita, que eso fue otro... A mí me han sucedido varias cosas, no sé si es que como para darme cuenta el esfuerzo que llevan las cosas o para valorar, no sé, la verdad. Pero la primera cita cuando yo la pedí, la cita tú la pides por una página web, que es como de la Embajada de México en Cuba, y ahí te la asignan, pero es por un orden, según vayan entrando las personas y según cuántas personas tú tengas por encima de ti, que seguro son muchas. Y supuestamente te debe llegar un correo, un email con la información de tienes la cita tal día, te tienes que presentar. Pero yo vivo en Holguín y de Holguín a La Habana son 12 horas. Es 12. 12 horas en bus. Oh. Si te llegaba la cita mañana, tú no podías ir porque de qué manera ibas a llegar. Y bueno, yo dije, ay, qué raro que la cita no me haya llegado, como el email. Pero una persona me dice, Dani, revisa la página web de la embajada que dicen que ya están asignando muchas citas. Yo dije, qué raro. Y me meto a la página ahí y justo estaba mi cita así. No, fíjate, recuerdo y me dan deseos de llorar. Así súper larga, así estaba la cita como tal día, tal hora tienes la cita. Y justo yo estaba en el hospital trabajando y la cita ya se había pasado. Eran como 2 días y ya se había pasado la cita. Y yo ahí lloro y lloro y lloro porque lograr la cita de por sí era muy complicado. Y yo dije, no, ya ahora sí, ya no me voy a México, ya me voy a quedar aquí a ver qué pasa conmigo, no sé qué más. Me puse súper pesimista. Y pasó todo como el periodo un mes relativamente y llegó enero. Y yo dije, ¿sabes? Como qué raro me siento, que quiero volver como a ver si tengo la oportunidad de pedir la cita. Y la pedí en enero y me llegó. Me llegó justo al tercer día de haberla pedido, me llegó. Y eso yo no me lo creía porque eso era algo improbable que te pasara Y la cita ahí es con la Embajada de México. con la Embajada de México. Ok. Entonces tuve la suerte de que me llegó para muchos meses después. Es decir, la pedí en enero y me llegó como para marzo, creo, más o menos. Ya me tuve tiempo de prepararme, de poner dinero en el banco, que eso es otra cosa, que para tú presentarte tienes que presentar como una solvencia económica. Mm. Tienes que tener más de 200,000 pesos en el banco, que eso para mí, yo siendo enfermero y de mi salario, que eran unos $15 al mes, eso, yo dije, eso va a ser imposible. Va a ser, pero muy imposible. Y ahí sí tuve que ponerle, como dicen aquí, chinga a la situación y empezar a buscar dinero por todas partes. Y como poner, 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 poner. Y ya luego presentarme a la cita en la embajada. Que eso fue otro momento bastante fuerte porque tuve que irme yo solo hasta La Habana para poder presentarme a la embajada. Y ya en ese proceso fue muy duro porque es una situación que es como de vida o muerte, vamos a decir, porque es o te quedas en Cuba o te vas. Entonces tú ves tantas personas en la misma situación que tú, ese como ambiente de desesperación, tú dices que sabes cómo te entran los nervios. Pero nada, salió positiva la respuesta y bueno, ya estoy hoy aquí, gracias a Órale. eso. Sí. Ahí fue poco para agarrar el vuelo de Habana. Todavía tardó. Sí, todavía estaba trabajando en el hospital. Ah, ok. Yo tuve que decir en mi hospital que yo estaba enfermo. Y nadie sabía a dónde yo iba ni nada, porque por lo menos los cubanos siempre tienen como ese hábito de no decir los planes como para que se les dé. Así se Claro. dice en Cuba. Sí, sí, sí. Para que las personas como que no te estén como preguntando mucho. Y ya yo pasé todo ese proceso y dije que estaba enfermo y pedí un certificado médico y me fui para La Habana. Y recuerdo que el tiempo en la embajada fue como eterno para mí hasta que ya me dieron el pasaporte y me dijeron felicidades, estás visado, te puedes ir ya para México en cualquier momento. Y justo pasó un mes hasta poder volar porque tuve como que arreglar todos mis
papeles en Cuba, dejar todas las cosas como arregladas, en mi trabajo sobre todo. Bueno, ya también la parte de la despedida de los familiares, de las amistades, que eso es como lo más duro, lo más doloroso a la hora de tu emigrar. Y recuerdo que entonces tuve que volver y retornar a La Habana para poder tomar el vuelo entonces de La Habana al AIFA. Y ya era la última vez que iba a ver porque ahí en La Habana sí fui con mi mamá y mi tía, que son como mis dos madres, por así decirlo. Son Te mis dos mamás. acompañaron, pues. Me acompañaron y ya fue como el punto cero, de decir, ahora sí, no ves más a Cuba. Es la última vez que vas a ver a tu mamá, la última vez que vas a ver a tu tía. Dale un abrazo, dale un beso y no mires atrás. Y así fue como lo hice, porque sinceramente yo dije, ¿sabes? Como, yo soy muy dependiente, sobre todo de mi mamá. Y yo dije, como, ahora sí, ya, ¿qué va a pasar conmigo? Porque voy a un lugar nuevo y yo no conozco a nadie, solamente a mis amistades, pero no es lo mismo una amistad que tu familiar. Y ya dije, ahora sí no hay vuelta atrás, pasa el pasillo y no mires atrás. No mires atrás porque no vas a poder. Ya cuando llegué al pasillo, que ya vi como la entrada así, ya dije, ahora sí, se terminó. Adiós Cuba. Adiós Cuba. Y justo cuando publiqué ese video, en mi trabajo no lo sabía nadie. Ni nadie de mis, así como amistades como no tan cercanas, lo sabían tampoco. Me empezaron el DM así, lleno de mensajes. Como, ¿qué haces en México? ¿Cómo te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Tal y cual. Y se enteraron con ese video del Adiós Cuba, Hola México. Eso todavía está arriba. Sí, eso todavía Con la está. despedida de Sí, tu... con la despedida. Yo digo que más que una plataforma para generar ingresos, YouTube es como un diario de vida, no sé, por lo menos para mí. Es como ahí se van a quedar como los momentos desde que yo llegué acá a México, la experiencia, choques Sí. culturales y tal. Y sí es muy bonito, realmente. Pero nadie se imagina lo duro que es emigrar, lo duro que es dejar a tu familia por tal de buscar un futuro mejor. Y es muy chocante, la verdad. Tu madre y tu tía, ¿qué te decían? ¿Entendían el por qué? O... Mi tía sí, pero mi mamá no tanto. Mi mamá lloró mucho y yo creo que junto con ella yo lloré también. Pero mi tía sí me decía como fuerza, todo es para algo mejor, cosas buenas vendrán, nos vamos a ver pronto. Y mi mamá sí sabía que no nos íbamos a ver quizás hasta por, no sé, 3, 4 años, porque ya lo veo aquí como el tema de regularizarse es bien complicado. Mm. Y ella sí sabía como que no nos íbamos a ver más hasta un tiempo. Y pues nada, yo sí le dije como, mami, esto es... Mi última frase fue como, mami, esto es por algo mejor. Y ya, como que, adiós. Eso fue. Y de ahí fuiste Sí, al exacto. pasillo Fui al este, pasillo rojo, no miraste hacia atrás. no miré hacia atrás y ya como, Porque claro, si miras si hacia me atrás, atrás tal vez ya como te volteas desvaneces. Sí, exacto. Y ya dije, ahora sí, mi nuevo comienzo es este y va a ser en México. Y ya entonces empezó un nuevo capítulo de mi vida aquí en México. ¿Y cómo te sentiste cuando el avión por fin despegó? Fue un sentimiento muy raro. Un sentimiento que yo creo que yo hasta ahora no había experimentado. Un sentimiento como de alegría pero tristeza a la vez. De decir, me voy de mi patria por una situación que yo no puedo arreglar. Porque esto de que las personas te comentan y te dicen, no, porque tú puedes hacer un cambio en Cuba, de salir a protestar. No puedes. Porque si lo haces, vas a pasar 20 años presos. Y quizás tu familia no te vea más. Y yo no iba a jugar con, ¿sabes? Ni mi libertad ni tampoco la estabilidad emocional de mi familia. Y entonces yo dije, no, eso no es una manera y yo necesito irme de Cuba para poder hacer de mi vida algo mejor. Y cuando llegaste aquí, ¿cómo te Ay, sentiste? cuando llegué aquí fue un sentimiento súper feliz. Ahí sí cambió. Yo creo que tuve muchos cambios en ese viaje, como de sentimientos. Que pasé de estar triste como a decir, ¿sabes? Ahora sí va a ser de verdad lo que yo quería que fuera mi vida, algo nuevo. Porque yo en Cuba sí tenía como visualizado decir, yo voy a México a vivir, yo me voy a México. Yo no quiero, realmente a mí Estados Unidos no me gusta, porque siento que Estados Unidos el ritmo de vida es muy rápido y no te da como tiempo de disfrutar los momentos de la vida, como vives para trabajar, vamos a decirlo así. Y yo siento que aquí en México como tienes más tiempo de vivir como el tiempo de familia, el tiempo de decir voy a este lugar a explorar, voy a este lugar a hacer turismo, voy a disfrutar la vida. Y aquí es todo como con más calma, a su paso, pero con más calma. Y Estados Unidos realmente nunca me gustó, no fue para mí una opción. Y en Cuba yo decía, yo me voy para México porque yo quiero que México sea mi nueva casa, sea mi nuevo hogar y empezar de cero, por supuesto, esto que viene siendo un proyecto de vida que es YouTube. Y ahí sí dije, cuando yo llegue a México me va a cambiar la vida
literal, y así fue. ¿Ahora cuánto llevas aquí? Llevo ahora mismo 7 meses, si no recuerdo mal. Soy muy malo para las cuentas, pero como 7 meses más o menos. ¿Qué dices hoy en día? Como, ¿cuál es tu resumen de estos 7 meses? Me han pasado muchas cosas, me han pasado muchas, pero muchas cosas. Y creo que mi resumen sería como decirle al yo del pasado como sí valió la pena tanto esfuerzo. Porque sinceramente México es un país que te cambia la vida, es un país que te abre muchas puertas, es un país que las personas de aquí te arropan de una manera tan linda como si tú fueras familia de ellos. Y he conocido personas tan, pero tan lindas que yo puedo decir y puedo afirmar, seguro estoy, de que son mi familia actualmente, son mi familia aquí en México. Y entonces un resumen de estos 6 meses, yo creo que lo podría decir como describir en una palabra, como de felicidad literal, porque es que en Cuba son tantas las cosas que afectan al cubano, no solamente la carencia de cosas materiales, sino cosas también como espirituales, de que ves muchas cosas negativas y puedes salir a una calle y ves a personas comiendo de la basura, personas mayores, que se supone que las personas mayores deben estar ya descansando porque transcurrieron un periodo largo de su vida dándole trabajo al país, sirviéndole al país, y que tengas que tú con 60 años, 80 años, buscar basura para comer, para tú alimentarte en una esquina, es algo de verdad muy, pero muy precario y muy feo. Y entonces son cosas que yo dije, yo aquí en Cuba yo no quiero vivir eso, ni quiero que tampoco mi familia viva eso, porque sé que, a ver, tendría que llegar a un punto muy negativo para que suceda eso, pero no quiero que llegue eso tampoco para mí ni para mi familia. Ya saben, mi banda, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Chequen abajo ahí en la descripción en las redes de Dani. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur, bye bye.